Crece un poco el número de participantes en esta entrevista interactiva porque ahora toca hablar del asunto de la CTC, la organización a la que pertenece este periódico y que también es una de las ONG de las más grandes membresías en el país. Junto a mí están Rosario Rodríguez Remón, funcionaria de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba. A mi izquierda, Raimundo Navarro, miembro del Secretariado Nacional de esta central. Y un poco más allá, Carlos de Dios Oquendo, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción. Presente también está en la entrevista y respondiendo sus preguntas Hilda Chacón Bravo, funcionaria de la CTC. Estos cuatro especialistas vienen a ayudarnos a ilustrar un debate en el que también se han estado moviendo los comentarios en el foro y tiene que ver exactamente sobre la definición de la CTC como organización no gubernamental y por tanto miembro de la sociedad civil. Algunos criterios, como el de una usuaria que se nombra Hilda, dice que la Central de Trabajadores de Cuba es una de las organizaciones que más se destaca dentro de las ONG cubanas, dando por hecho que la considera una ONG, pero otro grupo de los criterios señala que no tiene realmente autonomía, independencia, una organización que responde a determinados lineamientos del Estado y del gobierno cubano. En ese debate, nosotros quisiéramos escuchar un poco los criterios de los responsables de la CTC. Efectivamente, ¿puede considerarse la CTC una organización no gubernamental con autonomía ante el Estado cubano? Sí, efectivamente. Nosotros consideramos que la Central de Trabajadores de Cuba, en tanto es una organización social que agrupa a los trabajadores cubanos en sus sindicatos nacionales, en estos momentos existen en el país 17 sindicatos nacionales, es una organización no gubernamental. En primer lugar, debemos señalar que como organización de masa, la Central de Trabajadores de Cuba tiene sus propios estatutos, sus propios reglamentos, es una organización autofinanciada, es decir, y cumple, además que el resto de las organizaciones sociales en Cuba, cumple una serie de requisitos, como por ejemplo es una organización que actúa sin fin de lucro, es una organización que además, como dije anteriormente, es autofinanciada, su afiliación es totalmente voluntaria, los que quieran estar en los sindicatos cubanos, que es las organizaciones que agrupa la CTC, se establece su propia estructura, su propio funcionamiento, a partir, como les dije, a partir de estatutos, de reglamentos que tienen los sindicatos. Por tanto, se establecen en sus estatutos y resoluciones aprobadas en cada uno de los congresos cómo va a funcionar esta organización. Por tanto, la consideramos una organización no gubernamental. Para ella funcionar, para realizar sus actividades, no cuenta con autorización ni del gobierno. Por tanto, es en ese sentido quien establece sus propios programas y sus propias actividades fundamentales. Pero de todas formas, les decía, el debate sigue interesante porque hay un usuario que se nombra Joan y que introduce esta pregunta: ¿cómo puede ser la CTC una organización no gubernamental si su secretario general es miembro del Consejo de Estado, que es la máxima instancia del poder en Cuba? ¿No es esto una contradicción? Se pregunta Joan, y yo les paso la pregunta a ustedes. Yo quería también sumar ahí, la CTC se funda el 28 de enero del 1939. Fíjense la fecha. Dicta del 39 al 59, 20 años. Lázaro Peña, nuestro líder histórico, tuvo siempre presente la unidad del movimiento sindical. La unidad del movimiento sindical como una organización no gubernamental antes del 59, que representó los intereses de los trabajadores. Después del 59, ese sentido de la unidad se ha reforzado. Ahora cumplimos 76 años de fundado, precisamente este 28 de enero. Y bueno, veíamos la pregunta de Joan, y es elemental. A nuestro modo de ver, si una organización es convocada a formar parte de una instancia del Estado, nosotros consideramos como dirigente sindical que no renunciaríamos como parte de la sociedad civil a esa posibilidad de estar ahí. Y nos preguntamos, es importante cuestionarse, preguntarse si estamos o no. Lo más importante es lo que representamos allí, los intereses de los trabajadores que constitucionalmente el Estado tiene una responsabilidad, y allí nuestro secretario general en su máxima instancia puede representar los intereses de los trabajadores. Que en el socialismo es diferente la misión que tiene el sindicato, a diferencia de una sociedad capitalista, donde nosotros tenemos relaciones con organizaciones sindicales donde dicen: nosotros solo representamos las reivindicaciones de los trabajadores. En Cuba representamos las reivindicaciones de los trabajadores, representamos a los trabajadores, pero también los organizamos
para comprometerlo con el objeto social también de su colectivo laboral. Porque los trabajadores estamos en el poder, porque toda la plusvalía, todas esas riquezas que se generan no son en función de un empleador que va a beneficiar sus finanzas o su capital para sí, sino es para la sociedad, que va en función de los trabajadores. Por tanto, de ahí que nosotros ratificamos que sí es importante que nuestro secretario general, que el movimiento sindical esté representado en el Consejo. De todas formas, el debate se pone interesante porque las transformaciones que se está viviendo en Cuba en los últimos tiempos ha abierto espacio a la iniciativa no estatal, que significa otra manera de entender las relaciones económicas, las relaciones laborales. Otro de los criterios que suelen aparecer en el vórtice de esta discusión que se está viviendo es el hecho de que el sindicato, como sindicato único que agrupa a trabajadores de sectores específicos, agrupa en su interior a titulares de licencia, que vienen siendo los dueños de los negocios, y a sus trabajadores empleados, que en algún momento podrían tener intereses diferentes e incluso contrapuestos, ¿no? ¿Cómo maneja esta situación? ¿Qué piensa el movimiento obrero cubano en torno a esta aparente dicotomía que comienza a presentarse en las discusiones que está teniendo el cubano hoy? Bueno, es importante en este aspecto reflejar lo siguiente. Hoy la Central de Trabajadores de Cuba con sus 17 sindicatos representando a los trabajadores, tenemos 3,2 millones de trabajadores, y ahí hay tres fuentes de afiliación: los trabajadores estatales, los trabajadores no estatales y los jubilados o pensionados. En esta cuestión es importante expresar que para nosotros nuevo, antes del 2010 de la actualización del modelo económico y social cubano, nosotros teníamos la experiencia en el sector no estatal de alrededor de 3.000 trabajadores. Pero hoy en el país hay más de 487.000 trabajadores ya registrados como trabajadores por cuenta propia. De ellos el 62% están afiliados ya al movimiento sindical cubano. La experiencia de si el empleador es o no afiliado, nosotros ratificamos que el empleador, si lo considera voluntariamente, como es la afiliación en nuestra organización, puede afiliarse. La experiencia del sindicato de trabajadores de la construcción, en tanto entendiendo el sindicato como una expresión también de la sociedad civil, es decir, en esta sociedad que, como lo decía, no solo es que defiende los derechos de los trabajadores, sino que también involucra a los trabajadores en función de un objetivo social beneficioso para todos. ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Cuál ha sido la experiencia del sindicato en todo esto que hemos estado discutiendo? Bueno, en primer lugar yo quisiera reafirmar un concepto que quedó claro tanto por Rosario como por Raimundo, y que los dos profesores iniciales pusieron en la mesa como algo válido, y es que no podemos ver la sociedad civil como la zanja que ellos tienen, el Estado y el resto de la sociedad civil. Y en esa interacción, los trabajadores organizados en sus sindicatos, desde la Constitución tenemos un Estado socialista de trabajadores soberanos e independientes, organizado con todo y para el bien de todos. O sea, a partir de ahí también radica la esencia, fundamentalmente, del papel del sindicato, tanto en la educación de esos trabajadores, la construcción de esa sociedad socialista, como en la representación de esos trabajadores. Y ahora se da un hecho muy complejo, también a partir de la defensa de esa construcción socialista, atendiendo a los cambios y las transformaciones que se dan en el entorno económico. No la podemos ver solamente en el trabajo no estatal. Yo pienso que para el sindicato es correcto verla también en las transformaciones en el orden estatal, al dársele más atribuciones, facultades y nuevas funciones a la dirección de la empresa estatal, a la gestión de la empresa estatal socialista. Y en ese contexto, ya circunscribiéndonos al tema que usted no aborda, que tiene que ver con la gestión no estatal, tenemos que verlo también de dos formas: tanto lo que se está dando en el sector de las cooperativas no agropecuarias, que en el sindicato de la construcción, de las 70 constituidas, que están constituidas y aprobadas ya, estamos en el proceso de afiliación, tenemos ya más de 47 cooperativas en las cuales están los afiliados, y en la parte de la gestión no estatal, que es como tú hablas, que son aquellos propietarios de licencia que subcontratan fuerza de trabajo para realizar su actividad. Eso es un gran reto tanto en el orden ideológico como en el orden de funcional, y que pasa también por el papel de representación y que juega el sindicato allí desde su esencia misma.
Y yo pienso que esa esencia parte también de las raíces fundacionales de la CTC y del concepto de Lázaro Peña, que el sindicato es el colectivo laboral. Entonces tenemos que buscar la forma que desde ese colectivo laboral los dirigentes sindicales allí sean capaces de representar los intereses de los trabajadores en esa forma de gestión estatal y trasladar también a las distintas instancias superiores del sindicato en su espacio de diálogo, tanto con la dirección administrativa del gobierno como con los organismos de relación, que en este caso son los ministerios que conforman o están autorizados a constituir esa forma de gestión para defender los derechos y representar también los deberes que tienen estos trabajadores. Sí, para cerrar, ¿qué quería agregar? Por ejemplo, este es un reto para nosotros, para el movimiento sindical cubano. Por tanto, también estamos estudiando cómo funciona esto en el mundo. Tenemos experiencia. España, por ejemplo, como les comentaba, hay un sindicato en España, una organización sindical que afilia a los empleadores. Hay otras que no afilian a los empleadores. Hay experiencias en el mundo que el sector no estatal tiene un sindicato de trabajadores no estatal. Nuestros sindicatos están participando. Por ejemplo, ahora, en el próximo mes de mayo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Comercio, Gastronomía y los Servicios ha sido invitado a Nicaragua a participar en un congreso regional de trabajadores no estatales de cuenta propista, y allí va a coger experiencia. Por tanto, es una referencia para nosotros también cómo se maneja en el mundo, pero lo principal es la referencia que pueden tener nuestros trabajadores no estatales en Cuba y la experiencia que vamos sacando de cada uno de ellos. Yo les quiero agradecer a los tres, a los cuatro representantes de la CTC que han estado con nosotros y que se han sumado a este debate, entrevista, foro interactivo de trabajadores sobre la sociedad civil. Finaliza el momento en video, pero sus preguntas y las respuestas de los invitados seguirán en nuestra página web. Muchas gracias.